Ok, empezamos el debate en 3, 2, 1. Saludos a los hermanos, a los amigos de las tres plataformas. Estamos en un minuto de presentación por ambos participantes. Luego se quedó en una exposición o tesis de 10 minutos por cada uno, total 20 minutos. Luego viene una refutación, ojo, de 10 minutos por cada participante. En total son 20 minutos y viene la ronda de preguntas. Se quedó en común acuerdo, son 3 preguntas por cada participante. Se pregunta aproximadamente en un minuto con texto bíblico. Se responde en 3 minutos y se refuta en 3 minutos. Atención con las preguntas para ambos participantes. Si se pregunta el sí y no, les voy a agradecer que digan el sí y no en forma clara, que obvien el decir la palabra claro, porque en los últimos debates he visto que en vez de decir sí, me dicen claro, no, es sí o no en forma clara y luego argumentan conforme ustedes crean conveniente. Si sueltan propuesta de opciones, si el oponente te suelta opción A, opción B, el oponente puede aceptar cualquiera de las dos opciones o puede rechazar las dos opciones y dar una tercera opción. Así que piensen, ahora si sueltan una pregunta sin opciones, no puede interrumpir el que preguntó. Si tu oponente no respondió, tienes que esperar el tiempo de tu refutación. Por favor, para el orden, están avisados. Está prohibido las falacias ad hominem, los ataques personales. Pueden atacar con todo al oponente en su doctrina, más no a la persona. Viene el careo luego de 5 minutos por cada participante y se cierra el debate con 2 minutos de despedidas. Empezamos con el retador, el participante Alex. Me indicas con tu pulgar cuando estés listo, por favor. El oponente Alex, por favor, apague su micro. Por favor, el oponente Alex, me indicas con tu pulgar. Henry, ¿estás listo? Ok, empezamos tu exposición o tesis de 10 minutos en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos un excelente tema en donde vamos a conversar el bautismo verdadero. El bautismo verdadero si es en base a Mateo 28:19 o el bautismo en Mateo en Hechos 2:38. ¿Cuál es mi postura? Mi postura es que el bautismo debe de ser en Mateo 28:19. Mateo 28:19 es un texto que muchas veces es atacado de una manera espuria, diciendo que el texto es espurio, porque es un texto que viene a establecer un principio bíblico. La mayoría de ocasiones, la mayoría de doctrinas, cuando ven textos que contradicen su doctrina, cuando falten 2 minutos me avisa John, entonces dicen, el texto está alterado, el texto fue manipulado, el texto fue agregado, el texto es espurio. Y seguramente en alguno de estos momentos eso se va a señalar, que el texto de Mateo 28:19 es espurio. Entonces, el día de hoy, ¿por qué consideramos nosotros que el bautismo debe de ser en Mateo 28:19? Porque es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. Y esa orden es una orden de índole imperativa, porque dice id, es una orden imperativa. Para los que conocen nuestra gramática castellana sabrán que es una orden imperativa, es de ineludible aceptación, no se puede dudar, se tiene que hacer porque así es. Este bautismo de Mateo 28:19 lo vemos también reflejado en Mateo 3:15. En Mateo 3:15 vemos toda la plenitud de la deidad de Dios. Vemos la voz que viene de los cielos, vemos al Espíritu Santo en forma de paloma, personificado en forma de paloma, y vemos al Hijo de Dios siendo bautizado, y esto da testimonio Juan. Entonces, el tema acá es, y se va a decir, es, mire, dame un solo texto en la escritura en donde los apóstoles o haya evidencia de que Mateo 28:19 se cumpla y que aparezca así en la Biblia. Y lo que sucede es, mis estimados, que en Mateo 28:19, dentro de nuestra gramática castellana, cumple 2 principios. Primero, el sustantivo común. Mateo 28:19 dice, bautícense en el nombre, no dice los nombres, dice en el nombre. Pero lo interesante de esto es que Mateo, sabiendo el nombre, no lo escribe y no lo menciona, porque en Mateo 1:23, Mateo sí lo sabe, Mateo sí lo conoce, pero ¿cómo es que Mateo en Mateo 28:19 no lo reflejó? ¿Cómo así que Mateo va a obviar algo que ya conoce? Y lo deja únicamente solo como nombre. Y si lo deja únicamente como nombre es porque él no sabe entonces cuál es el nombre propio
de Dios, o la pronunciación fonética del nombre Yud-Heh-Van-Heh YHWH, o el tetragramatón. Al no conocerlo, es lógico que no lo puede escribir y por eso queda en nombre. Ahora, nombre dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que conocen de nuestra gramática castellana sabrán los tipos de sustantivos. Tenemos los sustantivos comunes. ¿Qué son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes son cómo nombramos a un conjunto de personas. Por ejemplo, papá, mamá, hermanos, tíos. Y ese nombre, todos los que sabemos de gramática, sabemos que los sustantivos con mayúscula se refieren a alguien, no a algo. Por eso está escrito. Ahora, lo que vemos en Mateo 28:19 es la deidad de Dios. Esa deidad, esa interacción, que ese único Dios interactúa como nosotros, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro del plan de salvación. Ahora, si ustedes se fijan, ahí dice que vayan y hagan discípulos. Y si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que ser bautizados, porque damos testimonio de ser seguidores de Jesucristo. Y si nosotros somos seguidores de Jesucristo, sabemos de que nosotros vamos a dar testimonio y vamos a ser fieles seguidores de nuestro Salvador. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden imperativa de ineludible cumplimiento. Ahora, vemos ahí que esa deidad de Dios es de salvación. Ahora, la pregunta del millón aquí es ¿por qué dentro del plan de salvación el mismo Dios se nos tiene que presentar a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo? Sencillo, porque en Isaías 64:8 e Isaías 63:16 dice que Él es nuestro Padre, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces nosotros debemos de reconocer que tenemos un Padre. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de bautizarnos en el nombre del Hijo? Porque en Colosenses 1:24, en el Colosenses 1:24-25 dice que Él nos reconcilia. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos da vida. ¿Y por qué nos tenemos nosotros que bautizar también? En 1 Corintios 1:26, en el nombre de Jesús, porque estamos siendo justificados, santificados, tenemos sabiduría y tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, pecado y perdón, según Juan 16:8. Ahora, a través del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:10, es el que nos mantiene en comunión con el Padre, porque gracias al Espíritu Santo nosotros le podemos decir a Jesucristo que Él es nuestro Salvador. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede decir Jesucristo es nuestro Salvador, o puede decir Jesucristo es mi Salvador. Entonces, entendiendo el principio de por qué existe Mateo 28:19, entonces vemos la plenitud de la deidad de Dios y dice a las naciones que somos nosotros, los gentiles. Nosotros los gentiles que no conocíamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por lo cuanto nosotros como naciones debemos de reconocer que el Padre es nuestro creador, que el Hijo es nuestra redención, nuestra santificación y que el Espíritu Santo es el que nos mantiene en comunión con nuestro Padre y con el Hijo. Ahora, en Efesios 4:6 dice que hay un solo bautismo y este bautismo está apegado a Mateo 28:19. A medida que nosotros vayamos desarrollando el debate, van a ver que no estamos predicando dos bautismos, pero estamos explicando por qué la existencia de Mateo 28:19 y por qué va a ser la existencia de Hechos 2:38. Y hoy por primera vez ustedes se van a dar cuenta de por qué de una vez por todas, y espero de que sea de bendición, no para vanagloria mía, yo no gano nada, yo no quiero popularidad, yo lo que quiero es que ustedes tengan una claridad del porqué de las cosas, porque una cosa es que nosotros lo expliquemos y repitamos, gracias, y otra cosa es que nos apeguemos a la Escritura para explicar un fundamento bíblico. Entonces, Mateo 28:19 tiene una segunda condición y tiene lo que es un sustantivo colectivo. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Nombra un conjunto.
Si entonces, por ejemplo, yo o alguien, familia López Vargas, y viene la familia López Vargas, no llaman al papá, a la mamá, al tío, perdón, al papá, mamá, el hijo y los hermanos. Lo llaman como familia López García, por decir algo. Por eso es que en el Nuevo Testamento muchos no han encontrado la evidencia de Mateo 28, 19, pero sí está la evidencia porque está como un sustantivo colectivo. Y por eso es que muchos no ven el bautismo de Mateo 28, 19 porque dicen, es que no aparece el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que no es necesario que aparezca así porque para eso es un sustantivo colectivo. Para eso significan las gramáticas de nuestra lengua castellana. Si nosotros no sabemos la gramática de lengua castellana, es lógico que nos vamos a reír. Es lógico que vamos a decir locuras. Por eso es que los ateos, cuando ven discusiones o conversaciones y comienzan a decir ciertas cosas, dicen, esos son locos, esos no saben lo que están hablando. Por eso es que es importante conocer muy bien nuestra gramática castellana, porque las reglas de transliteración de un idioma a otra permite que el mensaje se mantenga. Porque si no, entonces hablaríamos como antes, a la seña y a las vocales y no nos entenderíamos. Pero gracias a Dios existe una lengua que a través de la transliteración los mensajes originales se pueden comprender en nuestras lenguas vernáculas. Entonces, cuando nosotros entendamos que Mateo 28, 19 es un suple en la escritura. Gracias, participante Henry. Ahora toca su participación del participante Alex. 2 minutos antes se le va a avisar. Apague su micro, por favor, participante Henry, en 3, 2, 1. Adelante, Alex, por favor. Gracias. Bueno, debo avisar. Ok, te está preguntando, Henry. Responde más. Sí, ha dicho. Ok. De nuevo cronometramos su tiempo. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Bueno, gracias. Bueno, debemos recordar algo, vamos a mirar algo. Vamos a empezar por 3 puntos de vista. 1, la explicación de Mateo 28, 19 en cuanto a la Biblia. 2, hay un micrófono abierto, disculpen. 2, lo que dijo el Señor. 3, la aplicación a la Biblia. Vuelvo y repito, hay un micrófono abierto. Qué pena, hombre, es el choneco. Un ratito, disculpa, apago tu micro. A ver, habla. A ver, habla, como se llama Henry, por favor, habla, a ver si se escucha. Habla, Henry. No, está apagado. Es tu micro, seguro, Alex. Empezamos de nuevo. Alex, de repente fallas tuyas, porque mi micro también está apagado. Empezamos bueno. En 3, 2, 1. Adelante, Alex. Listo, pues. Mateo 28, 19 dice, vayan por todo el mundo, vayan, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Me escucha Henry? ¿Se paró? No lo veo. Sí, se venga nuevamente Cerrato. Él tiene que explicar su postura. No es para refutar mi postura. Eso viene después. Sí. Pero amigo, qué pena sí. Contigo, pero yo estoy explicando Mateo 28 y 19 desde el punto de vista de la gramática. Yo entonces, ¿qué te voy a explicar entonces? Sí, Alex, tranquilo, Alex. Te falló tu internet, para el orden vamos a empezar de nuevo de cero, porque fueron 30 o 40 segundos. Empezamos de 0, 3, 2, 1. Adelante con tu exposición, Alex. Repito, Mateo 28 y 19, no sé cómo voy a interpretarlo, cómo voy a hablar, si no puedo, si me están censurando. Mateo 28 y 19 dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una regla de interpretación, de traducción de la Biblia del griego al español, o de traducción dice que se debe traducir de la siguiente manera. Dice que cuando hay 3 sustantivos comunes, unidos por el copulativo que, todos 3 deben coincidir en género, número y caso. Género, número y caso. Para poder, y llevan el artículo definido, deben coincidir en género, número y caso para poder, que se refiere al mismo sujeto. Es obvio que Mateo 28 y 19, todos se traducen con el mismo caso, genitivo, bautizándolos en el nombre del Padre, genitivo, y está unido con el copulativo, y del Hijo, genitivo, y del Espíritu Santo, genitivo. Entonces coinciden en caso, en género.
coincide que todos tres son masculinos, bien, coincide allí. Pero lo que no coincide es el número, porque el número depende, si son tres debería decir en los nombres, debería decir en los nombres del Padre, en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero resulta que no coincide en el número, dice en el nombre. Entonces, por lo tanto, no se refiere a tres sujetos, se refiere a un solo sujeto que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo vemos ahora cuando lo llevamos a la práctica, cómo los apóstoles invocaron un nombre. Debemos recordar que el bautismo es por medio de la invocación de un nombre. Un nombre. Por ejemplo, en la Biblia Arca Fernández, Santiago escribe en Santiago 2:7, dice: no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Observe bien que Santiago o Jacobo el menor dice muy bien que es la invocación de un nombre el bautismo. ¿Y cuál nombre es? El nombre del Señor Jesús. Entonces vemos claramente que aquí se refiere a un solo nombre, y ese nombre lo lleva aquel que es el Padre, aquel que es el Hijo y aquel que es el Espíritu Santo. Aquí no vemos otra forma de traducir el texto, sino bajo la regla de interpretación del griego. Debe coincidir en género, caso y número. Para que hayan tres, deben coincidir en el mismo número. Y el número aquí sería plural en los nombres. Entonces no hay tres, hay un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, evidentemente. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el Padre. Pablo llama a Jesucristo Padre. Ahí le voy a citar, por ejemplo, los textos. Pablo dice en 2 Corintios 6, 16 al 18, Pablo dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y sería vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces para Pablo Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo también, y Jesucristo para Pablo es el Espíritu. 2 Corintios 4, 5 dice, dice, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. ¿Y quién es el Señor? El 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo nos dice en Efesios 4:6, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos por todos. Un solo bautismo. ¿Y cómo bautizaba Pablo? Si nosotros vamos a observar, Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19 mandó a bautizar la iglesia en Efesios en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Obviamente Pablo está diciendo que Jesús es el Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo. Santiago en su carta dice, Cristo es el Señor. Santiago 2:1 dice, amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y para Santiago, Jesucristo es el Padre. Santiago capítulo 3, verso 9, Biblia de las Américas, Biblia textual, tercera edición, dice ahí Santiago, con ella bendecimos al Señor y Padre. Vemos que para Santiago, Jesucristo es el Padre, y el mismo Santiago dice que solamente para él existe un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Por eso Santiago bautizaba en el nombre de Jesús. Eso lo dice allí. Santiago 2:7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesucristo, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Entonces es obvio que Santiago bautizó en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, me llama la atención eso. Hechos 2:38, Pedro escribe, o lo que dice la Biblia del lenguaje actual, dice allí, pídanle perdón a Dios. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados. Escuche bien, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es ese nosotros? Pues unos versos antes, capítulo 1, verso 11 de los Hechos, dice que estaba Mateo, Juan, estaban todos reunidos. Dice, dejen que nosotros los bauticemos. Y dice, el verso 41 dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores, de los discípulos de Jesús. Tan pronto, dice allí, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Mateo bautizó en el nombre de Jesús. Santiago bautizó en el nombre de Jesús. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Juan nos dice que Jesucristo es el Padre.
Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Aquel que hizo el mundo, que estaba en el mundo. El que nos hizo a nosotros hijos de Dios. Juan lo llama el Padre. Y Juan bautizó en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 2, verso 38 al verso 41. En el capítulo 1 de su segunda carta, Juan dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Y quién fue ese? Según Juan capítulo 13, verso 31 en adelante, aquel que dio mandamiento de amarnos unos a otros se llama Jesucristo. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Voy a mi segunda parte, invocando, ¿no? A Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes ahora? Levántate y lava tus pecados bautizándote, invocando su nombre. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Y dice Pablo, que él fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3. Ahora, quisiera recordarle algo. En Juan capítulo 14, en la venida del Paracletos, dice Jesús así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vino el Paracletos les recordó que en el nombre que ellos deberían bautizar, porque estaban llenos del Espíritu Santo, era en el nombre de Jesús. Os recordará todo, os recordará todo. Gracias. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Y vino el Paracletos y le recordó que el bautismo es en el nombre de Jesús. Juan escribe en su carta, capítulo 2, verso 11, por allá dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hechos capítulo 2, dice allí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Y recuerde que Pedro dice, no, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Uno es el nombre. En Hechos capítulo 14, Hechos 15, verso 14 en adelante, Jacobo dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y que ese nombre, el nombre de Dios, fue invocado sobre los gentiles. En Hechos 10:47, ese nombre es el de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, que es el nombre invocado para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo verdadero. No existe un solo bautismo invocando 3 títulos. No está en la Biblia, no se encuentra. Muchas gracias. Tienes 35 segundos, ¿te sobran? Gracias. Ok, gracias participante Alex. Ahora toca la ronda de refutación de 10 minutos. Recordar que si gustan se toman los 10 minutos o un poco menos, depende de ustedes. Apaguen su micro por favor al participante Alex. Toca tu tiempo de refutación, me indicas con tu pulgar al participante Henry. Ok, empezamos, tienes 10 minutos en 3, 2, 1, adelante Henry. Sí, entonces, ¿cuál es el problema de nuestro amigo Cerrato en la presentación de su tesis? La presentación de su tesis nace como fundamento principal la comparación y la conclusión para llegar él a determinar algo. Él comenzó y dijo, este texto dice algo, este otro texto dice algo, y por conclusión y por comparación llego a decir que él es el Padre, que el Hijo es el Padre, que el Padre se llama Jesús, que el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Jesús, lo cual es muy peligroso y por lo cual muchas doctrinas utilizan ese método para que sus doctrinas o sus fundamentos de fe tengan algún tipo de consistencia. Miren acá, que espero que de lo que yo dije, por favor, esperaría de que aborde mis comentarios y se venga sobre mis comentarios y refute mis comentarios. Primero, él dijo que Mateo 28:19 son títulos. Es un total desconocimiento de la gramática castellana. Esto es lo que pasa con muchas personas cuando se van a estudiar griego y cuando se van a estudiar hebreo. Se olvidan de su lengua vernácula.
se olvidan de su lengua castellana, se olvidan de sus reglas gramaticales y caen en la falacia de que si no entiendo el griego, no entiendo la Biblia. Y si me voy con la Torá, tengo que entender el hebreo para poder entender la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces es una falacia decir que yo necesito recurrir a los idiomas para poder entender el mensaje, tomando en cuenta de que nuestro lenguaje le pertenece a nuestro Señor Jesucristo y nuestra lengua le pertenece a Él. Así que nuestra lengua es tan válida en nuestro idioma y con nuestros principios gramaticales. Dicho esto, Mateo 28:19 no son títulos, Señor. Título se le connota a algo. Por ejemplo, yo voy a estudiar ingeniería eléctrica y voy a obtener el título de ingeniería eléctrica porque necesito obtener algo. Ahí, en Mateo 28:19, no se necesita obtener algo para que sea llamado. Eso en Mateo 28:19 se llama sustantivos comunes. Si no sabemos en nuestra gramática castellana que es un sustantivo común, por eso andamos hablando y diciendo, no, son títulos. Son títulos. Y los sustantivos ahí están en mayúscula. Y son sustantivos comunes. Están dentro de la clasificación de sustantivos. Segundo, el nombre de Jesús está en Hechos 4:12. Y dice que no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. El nombre fue dado para salvación. Romanos 10, capítulo 13, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo no solo necesito invocar con fe el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque es para salvación. Ahí no dice que es el nombre propio de Dios. Ni en Hechos 4:12 ni en Romanos 10:13 dice que es el nombre de la deidad, el tetragramatón. Nunca lo dice. Así que esa es una inferencia que hace nuestro amigo a través de las comparaciones para llegar a una conclusión, lo cual es muy peligroso. Ahora, dice que en Mateo 28:19 ese nombre es Jesús. Entonces Mateo nos mintió, porque Mateo, sabiendo el nombre de la deidad del tetragramatón, no lo escribió y lo vio. Y Mateo ya lo sabía, porque en Mateo 1:23 lo me va a explicar a mí hace rato que ese nombre es Jesús si Mateo no lo escribió. Miren lo ilógico. Ahora me va a decir, es que Mateo no lo sabía. ¿Cómo que Mateo no lo sabía? Si Mateo lo escribió en Mateo 1:23, ahí está claro el nombre de que lo sabía. Entonces, si él no lo escribió es porque ese nombre es misterio. Nadie lo sabe. Esa pronunciación fonética del tetragramatón nadie lo conoce, nadie lo sabe. Entonces nosotros no podemos decir, es que Jesucristo se llama Dios. Es el nombre propio de Dios. El nombre de Jesús es del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, el cual en Filipenses 2:9 dice que el Padre le dio ese nombre. No se lo dio a sí mismo. Tercero, Cerrato dijo que para que coincida en número y en caso, para referirse al mismo sujeto, y él lo explicaba desde el punto de vista griego. Pero él no me escuchó porque yo lo expliqué dentro de nuestra gramática castellana. Y son sustantivos comunes. Y dije nombre, no dije nombres. Y él vino con la falacia de decir que al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres. Y que si son tres dioses. Y él en todo el debate, él va a venir y va a inferir y nos va a decir que creemos en tres dioses. Nos va a decir que tenemos tres dioses. Y nos va a decir que creemos en tres. Y le va a llamar sujeto, seres, alma y cualquier otro término para terminar el de decir de que nosotros somos politeístas. Pero como no entendió la explicación de la gramática castellana, por eso es que él no, y se desvió y creyó que yo estaba hablando de tres seres o de tres dioses. En Mateo 28:19, ese nombre nos viene a confirmar que ese único Dios interactúa con nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera como interactúa en Mateo 3:15, donde está el Padre, está la voz del Padre, está el Espíritu Santo en la forma corporal de paloma y está el Hijo. Ahí está la deidad de Dios. Entonces, si la deidad de Dios
es en su atributo de su omnipresencia, que Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por estar en todos lados al mismo tiempo, ¿lo vamos a contar de forma separada o es el mismo Dios? Es el mismo Dios. Entonces, ¿dónde está el politeísmo que dice nuestro hermano en Mateo 28:19? Estas son las inconsistencias y la lógica y lo ilógico de la doctrina unicitaria, que hace creer y ver lo que no es. La deidad de Dios en su omnipresencia, ahí la estamos viendo en Mateo 3:15 y en Mateo 28:19. Que ese único Elohim, ese único Teos, interactúa con nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Y por qué digo interacción? Porque el Padre a través de su voz interactúa con su Hijo. Y lo está escuchando el único que da testimonio, que es Juan. Y Juan escucha esa interacción. El Hijo escucha y dice, mi Hijo, escucha que le dicen, mi Hijo amado. Y Juan da testimonio porque dice, sobre aquel que veas caer sobre él el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y hay una voz, ahí hay una interacción de ese único Dios en su deidad. No es un Dios unipersonal que hoy se transforma en Padre, mañana se transforma en Hijo y mañana se transforma únicamente en Espíritu Santo. Esas son las inconsistencias de lo unicitario. Ahora, viene lo interesante. Gracias. Hechos 2:38, con lo cual se ofanan tanto los unicitarios. Hechos 2:38. En Hechos 2:38, Pedro, si nos vamos al capítulo 2, versículo 38, fíjense bien, en Hechos 2:38 dice, primero, ¿a quién les dijo Pedro en el 38? Pedro les dijo, ¿a quién Pedro les dijo en Hechos 2:38 que se tenían que arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús? Eso no lo contestó nuestro amigo ni lo explicó. Pero en el careo ustedes van a encontrar la verdad ahorita. Van a ver cómo con Hechos 2:38 hoy esa doctrina de Hechos de 2:38 se va a desmoronar. Y con las preguntas que vamos a hacer, hoy se desmorona esa ofanación que tienen los unicitarios de andar metiéndose en la iglesia y enredando, diciendo, miren, aquí está Hechos 2:38 y es el único bautismo. Y los hermanos incautos y que no dominan, solo dicen, es cierto, es cierto. Y se van a la su honra. Hoy se va a explicar muy bien ese Hechos 2:38, porque ese Hechos 2:38 tiene un principio y tiene un porqué de existir. Y eso es lo que él no tenía que haber explicado en los 10 minutos anteriores, pero no lo explicó. Hechos 2:38 dice, Pedro, ¿a quién les dijo que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús? En el 36 está la respuesta, a la casa de Israel. La casa de Israel en Hechos 2:36 le dijo a Pedro que se tenía que bautizar en el nombre de Jesús. Tiempo. Y nuestro amigo no lo tocó. Gracias, participante Henry. Ahora, por favor, apague su micro. Le toca sus 10 minutos de refutación al participante. Alex, por favor, me indicas con el pulgar. ¿Estás listo, Alex? Ok. Empezamos los 10 minutos en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Bueno, amigo, yo no sé usted qué estaba debatiendo, si Trinidad o el bautismo, pero bueno, aquí le voy a decir. Primero, hay un micrófono abierto, qué pena, hombre, pero es que volvemos a lo mismo. Yo cierro mi micrófono, A ver, Henry, habla. A ver, Henry, habla para ver si está cerrado. No, habla con tu boca. Habla. Está cerrado, Alex. Está cerrado. Empezamos de nuevo en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Gracias. Bueno, vuelvo y repito, no sé qué estaba debatiendo el amigo, si era un tema de la Trinidad o era un tema del bautismo verdadero. Primero, dice que Mateo 3:15, ahí está la deidad de Dios y es el mismo Dios, pero que no es el mismo Dios porque el Padre le habla desde el cielo, el Hijo está aquí en la tierra y el Espíritu Santo. ¿Es el mismo Dios o no es el mismo Dios? Al fin, ¿qué? ¿Sí son tres o es uno solo? Esto es, ¿cómo se podemos decir? Una contradicción. Primero, aquí hay una contradicción, ¿es el mismo Dios o no? Yo le voy a demostrar que sí es el mismo Dios, el único y verdadero Dios. Primero, Juan el Bautista no dice que allí hay una, como usted dice, allí está la deidad de Dios. Juan el Bautista no explica eso. Juan el Bautista dice que eso que sucedió en el bautismo de Jesús es una señal entre Dios y el que mandó a bautizar. Segundo,
Juan el Bautista dice que Jesús es aquel que dijo el profeta Isaías que vendría Juan preparando caminos, y ese es Jehová. Es decir, al que bautizó Juan se llama Yahvé o Jehová, y eso significa el nombre de Jesús. Jehová salva, Jehová es salvación, Jehová es mi salvador, porque Jehová fue el que dijo que vendría a salvarnos y Jehová es el Padre. Ahora, usted me tendrá que demostrar que Jesús no es el Jehová del cual dijo Juan, Isaías, que vendría a salvarnos. Y que Juan le prepararía camino, y ese es el Padre. Resulta que Isaías no llama a Jehová, no lo llama Dios Hijo, no lo llama Dios Triuno. Ese es el Padre, ¿no? Y lo del Espíritu Santo, eso es para que se cumpla una señal entre Juan y Dios, que al que viera a él descender al Espíritu Santo de manera corporal, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego es Dios mismo, que dará el Espíritu Santo. Y le recuerdo, Dios es Espíritu. Entonces usted tendría un Dios que es espíritu, hablando de otro Dios que es espíritu, ya tendría dos espíritus. Tremendo eso. Bueno, segundo, usted habla de Hechos 2:38, que allí le está hablando Pedro a los judíos. ¡Wow! Tremendo. Eso era que el bautismo en nombre de Jesús era solo para los judíos. Pero ¿por qué podemos decir con la casa de Cornelio? Hechos capítulo 10. ¿Ah? Esos eran gentiles, amigo. Eran gentiles. Y Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesús, Hechos 10:47. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué podemos decir a los Gálatas 6, del 1 al 3? Y usted dice que el bautismo en nombre de Jesús era solamente para los judíos, pero resulta que la Biblia habla para los gentiles. Hechos 2, Mateo 28:19 son sustantivos comunes. No exactamente, no son sustantivos propios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, son nombres comunes, y los nombres comunes vienen a ser adjetivos. Adjetivos, es decir, títulos, viejito. Como por ejemplo, profesor. Profesor es un pronombre o un sustantivo común. No es un título. Profesor, perdón, no es un nombre propio, es un título. Un sustantivo común viene a ser un adjetivo del sujeto. Entonces, por eso los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, perdón, en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted dice que tenemos que apegarnos a nuestra gramática. Mira, yo primera vez que encuentro en la gramática que un sustantivo, usted dijo algo sobre, ¿cómo que fue? Que un nombre que es singular viene a ser algo colectivo. ¿Cómo es posible eso? Y aplica y que a la familia, que ahí viene la familia fulana de qué tal. Amigo, el texto fue escrito en griego y hay que traducirlo conforme a las reglas gramaticales del griego. Y conforme a las reglas gramaticales del griego dice que para que tres sustantivos que están unidos por el copulativo que y todos tres tengan el artículo definido, para poder que sean tres sujetos, se requiere que coincidan en género, caso y número. El caso, genitivo, todos tres, vale, perfecto. El caso genitivo, número, están en singular, ¿sí o no? Perdón, el género, masculino, vale, coinciden los tres. Pero el número, hijo, el número indica que es uno solo. Nombre, no dice nombres. Para que sean tres se requieren los nombres. Entonces usted está completamente equivocado respecto a eso. Segundo, usted dice Efesios 4:6 es aplicado a Mateo 28:19, un bautismo. Pero le recuerdo yo algo a usted. Veo que usted erra un poquito no, un abismo tremendo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Efesios, la carta de Efesios Pablo le está recordando lo que ellos hicieron en el pasado. Al aplicar un bautismo no se refiere a Mateo 28:19, se refiere a lo que ellos, cómo fueron bautizados, dónde recibieron el Espíritu Santo, y eso está en Hechos capítulo 19, donde Pablo está en Éfeso y dice que se halló a ciertos discípulos y les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo dice: Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. No dice mandó a bautizarles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Compañero, no mienta, compañero. Usted no tiene la razón. La Biblia tiene la razón.
Los gentiles no conocían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por eso fueron bautizados así, dice usted, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero resulta que no hay ningún bautismo de un gentil bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde saca usted esto, compañero? ¿De dónde saca usted que los gentiles no conocían el nombre del Padre y que por eso fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso no existe. Los gentiles, como le nombré, carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo 10, todos eran gentiles y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No dice en ninguna parte que fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted está mintiendo referente a esto. El mismo Dios se presentó, mire, usted confirma la unicidad de Dios. El mismo Dios se presentó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Usted mismo lo dijo, pero después dice que no, que hay uno que habla en el cielo, otro que habla en la tierra y otro que viene con formita de paloma. Mostré, y es el mismo Dios que se manifestó como Padre, es el mismo Dios que se hizo Hijo, es el mismo Dios que se le llaman, los apóstoles lo llaman el Espíritu, y Jesús mismo se llama a él mismo el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo. ¿Cuál es? Jesús. En Hechos capítulo, para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor, y sobre los gentiles sobre los cuales es invocado, escuche bien, invocado mi nombre, del nombre del Dios que visitó a los gentiles. ¿Cuál fue ese? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, 47, y de ahí para allá todos los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces no me venga usted a decir aquí, que los gentiles fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira. Mateo no conocía el nombre. ¿Cómo no van a conocer el nombre, compañero? Mateo capítulo 1, verso 21. Y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que Mateo no conocía el nombre. ¿De dónde saca usted ese disparate? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Yahvé es Salvador, Jehová salva, o Yahweh es el Salvador. Y eso corresponde a lo que dice el Salmo 130. Dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay redención y abundante salvación con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esto se coincide allí, se cumplió allí. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. El bautismo debe ser el de Mateo 28, 19, dado por el Señor Jesucristo. Amigo, dígame dónde se cumplió eso, por favor. Ese es un mandato. Usted lo dijo, que eso era un mandato, un imperativo. Yo estoy de acuerdo, es un mandato. Pero ¿dónde lo cumplieron los apóstoles? Deme el texto, por favor. Lo cumplieron en Hechos 2:38 y en adelante. Invocaron un nombre, y ese nombre es el de Jesucristo. Ese es el bautismo verdadero. Gracias, por favor. Ok, gracias participante Alex. Ahora empezamos con la ronda de preguntas. Recordar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Adelante. ¿Qué pasó? Sí, moderador, solo tenga pendiente de lo que estamos diciendo para que no se tuerza lo que la exposición se está comentando, porque ahorita Cerrato dijo que yo había dicho que Mateo no conocía el nombre de Jesús. Yo no dije eso. Ok, mire, entonces hay que tener cuidado. Evidentemente el oponente aquí piensa que su oponente dijo algo que no dijo. Ok, si pasa eso, vamos a suponer un ejemplo, le tocan las preguntas a exponer al participante Alex. Si según el criterio de Henry, Alex dijo algo que no dijo, va a tener 10 segundos suficiente para decir en forma literal: yo no dije lo que dijo mi oponente Alex, y se cierra el tema. Y ahí se cierra, ojo, no se puede dar más tiempo porque se va a distorsionar ¿cómo se llama? El debate. Le voy a agradecer, con 10 segundos a lo mucho se le da. Empezamos la ronda. Traten de no decir que el oponente dijo para no malograr el debate, por favor. Empezamos la ronda de preguntas. Se quedó en 3 preguntas por cada participante. Se pregunta en 1 minuto aproximado con texto bíblico, se responde en 3 minutos, se refuta en 3 minutos y ahí se cierra cada pregunta. El retador Henry empieza con su primera pregunta. ¿Estás listo, Henry? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Perfecto. Primera pregunta: ¿sí o no? ¿Sí o no? Deme un texto en donde un gentil, bajo la piedad de la gracia,
se haya bautizado en el nombre de Jesús. Ojo, moderador, que yo no estoy pidiendo gentiles que bajo la piedad de la ley de la Torá se hayan bautizado en el nombre de Jesús. Ojo, yo no estoy pidiendo gentiles bajo la ley de la Torá y que se hayan bautizado en el nombre de Jesús. Yo estoy pidiendo si Cerrato hoy tiene un texto, sí o no, de un solo gentil que esté bajo la piedad de la gracia y que se haya bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Empieza lo bueno. Ok, atención un ratito, Henry y Alex, por favor. Cuando se pregunta el sí no, el oponente cumple en decir el sí no, el resto no se tiene por qué reclamar. Atención, no vayan a malograr el debate. Se cumple con el decir el sí no, y si usted cree que no le respondió, pues para eso tiene su refutación. ¿Atendió la pregunta, participante Alex? ¿Entendió? Ok, el sí no, por favor, primero en 3, 2, 1, adelante Alex. Sí, sí, claro que sí. Le voy a dar el nombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era romano, compañero, gentil. Gentil, verso 47. Entonces respondió Pedro. No, amigo, le estoy respondiendo. Dale su tiempo, tranquilo. Ya comenzó a sentir el verdadero terror, hágale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Moderador, no está respondiendo la pregunta porque él dice que Henry, sí. Henry, un ratito, a ver, Henry, ¿me has escuchado o no me has escuchado? A ver, de repente tú no participas en debates, no entiendes. A ver, cuando uno pregunta el sí no, tu oponente está obligado a decir el sí no. La argumentación no se tiene por qué meter nadie ni yo. El oponente responde como quiere. Cumple con decir el sí no. Si tú crees que se contradijo, para eso tienes tu refutación para decir, él me dijo que sí, luego se contradijo. O sea, ok, empezamos de nuevo. Para no malograr el debate, vamos a tener que empezar el conteo de cero. Para el participante Alex, empezamos de cero en 3, 2, 1. Adelante, Alex. No, ya le dije que sí. Cornelio era de la compañía La Italiana, era italiano, romano. Compañero, mire bien. Oyeron, dice aquí Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso, temeroso de Dios. ¿Fue bautizado en el nombre de Jesús? Dice sí, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que eran gentiles? En Hechos capítulo 15 dice así, para ratificar, te voy a colocar el sello, muchacho, te lo voy a colocar. Dice, Hechos capítulo 15, verso 14. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó ¿a quién? A los gentiles. Recuerden en Hechos capítulo 15 que Simón cuenta cómo Dios va y le dice, ese Dios de Jesús, que vaya a casa de Cornelio. Lo invita a ir. Y por eso aquí Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice que para que el resto de los hombres busque al Señor y todos sobre los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces vemos que sí hubieron gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Repito, en Hechos, en Gálatas 3:27, habla del bautismo a la iglesia en Gálatas en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 6:3 dice que tanto Pablo como la iglesia en Roma, gentiles, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Si quiere más, me avisa, por favor, y le podemos seguir dando más. Ok, minuto 53, pero bueno, depende de ustedes. Ahora tienes 3 minutos para refutar tu pregunta, Henry, en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Muchas gracias. Pongan atención todos, por favor. La pregunta que yo planteé fue, si tiene un gentil bajo la piedad de la ley de la gracia que se haya bautizado en el nombre de Jesús. Y él me respondió que sí, pero él me respondió con un gentil que estaba bajo la piedad de la ley de la Torá. Es decir, un gentil que se había convertido al judaísmo. ¿Cómo lo probamos? A mi amigo Cerrato,
¿Cómo se lo vamos a probar? Hechos capítulo 10, versículo 2. Eso es lo que pasa, que solo se van a leer lo que les conviene. Y como no saben gramática castellana y entender y comprender las palabras, por eso es que no saben lo que hablan. Balbucean, pero no entienden, no comprenden. Y la narrativa por eso se extravía. En el 10:2 dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. ¿Qué significa una persona piadosa? O una persona que era piadosa o prosélito. Significa que es un gentil convertido al judaísmo. Cornelio ya se había convertido al judaísmo antes que se le predicara el evangelio de la ley de la gracia. Por eso la Biblia lo llama y lo clasifica y le da la categoría de Hechos 10:2, de piadoso o prosélito. Dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque erráis en el reino de los cielos durante los hombres, pues vosotros enredáis ni dejáis entrar a los que entran. Entonces, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo lográis le hacéis un hijo más del infierno. Señores, la religión judaica ya se andaba predicando entre las naciones. Todos los gentiles bautizados en el nombre de Jesús están bajo la ley de la piedad de la Torá. Por eso es que Pedro les va a predicar el evangelio y se les pasa a los gentiles. Por eso es que yo le pregunté a él, y por eso es que yo le decía al moderador si habían entendido la pregunta, porque él dice sí, pero su respuesta debió haber sido no, porque su respuesta de sí es con gentiles que están bautizados bajo la ley de la Torá. Tenían ellos ya conocimiento del Dios de Israel. Por eso es que en Hechos 10, capítulo 2, a Cornelio se le llama piadoso, y está bien que se sobe la cabeza porque duelen este tipo de golpes. 10, capítulo 2, Cornelio. Por favor. Empezamos con su segunda pregunta, su primera pregunta del participante. Alex me dice que está listo con su pulgar. Por favor, Alex. Prende tu micro. Ok, empezamos su pregunta en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Gracias. Bueno, yo le voy a pedir al señor Henry un sí o un no. Henry, existe un solo bautismo, no Mateo 28:19, que es el mandamiento. No estoy hablando de Mateo 28:19, no. Vámonos, de Hechos de los Apóstoles en adelante. En la Biblia, un solo bautismo, invocando las palabras: yo te bautizo o yo te mando a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, existe así, literal, que diga así: yo, o deja que nosotros los bauticemos, o mandó a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a gentiles o a judíos, cualquiera. ¿En la Biblia existe esa palabra, sí o no? Ok, ¿entendió la pregunta, participante Henry? Adelante. ¿Qué pasó? Prende su micro. Prende su micro, por favor. ¿Qué pasó? Henry, prende tu micro. ¿Qué pasó? Hable usted. Listo. Me estaba mandando una notificación ahí al Facebook. La respuesta es no. Ok, Minutos, por favor. Sí, empezamos en 3, 2, 1. Tiene 3 minutos. Adelante, por favor. Listo. Entonces, mis estimados, como les dije yo desde un inicio, en Mateo 28:19 existen los sustantivos. Y dentro de los sustantivos están los sustantivos colectivos, en el cual nombra un conjunto. Mateo 28:19, cuando los unicitarios piden un versículo literal que diga yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo van a encontrar en la escritura de esa manera, porque está como un sustantivo colectivo. ¿Y cómo se lo demuestro? Sencillo, vámonos a la escritura, vámonos a Hechos capítulo 16 y nos vamos a leer la historia del carcelero de Filipo. Él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante el Pablo y Silas. Sacándolo afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos. Y luego dice: y en aquella hora de la noche los tomó contigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos.
En Hechos capítulo 16, versículo 33, Pablo invocó el nombre de Jesús. El carcelero de Filipo, literal, invocó el nombre de Jesús. La familia del carcelero de Filipo invocó el nombre de Jesús. En Hechos 16:33 aparece, invocaron el nombre de Jesús. Ese bautismo de ese gentil, de este carcelero de Filipo, es un verdadero gentil. Y es un gentil que no conocía al Dios de Israel. Por lo tanto, él se bautiza y por eso es que hay un sustantivo colectivo y solo dice lo bautizó. ¿Por qué? Porque ese bautismo de Mateo 28:19, que está como un sustantivo colectivo. Claro que ante la no conocer, pues lógico las risas. Pero acá me tendría él que probar literal que aquí de los demás gentiles que estaban bajo la piedad de la ley de la Torá y por eso fueron bautizados invocando el nombre de Jesús, este gentil era un gentil nato que no conocía nada de Israel, del Dios de Israel, y por lo tanto este gentil se bautizó. Y por eso es que aquí la escritura no refleja que dice que invocó el nombre de nadie, porque cuando él dice Gracias, participante Henry. Toca sus 3 minutos de refutación. Participante Alex en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Bueno, pero no, es bueno que el amigo esté aquí. Él sale y se va, ¿no? Hasta que no vuelva no hablo. Sí. Participante Henry, ¿no se puede retirar? Ok, empezamos de nuevo en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Mire, amigo, veo que usted erra mucho en las escrituras. Primero, que usted toma piadoso como prosélito. La Biblia no dice que Cornelio era prosélito, era un hombre piadoso, religioso. 2, era un extranjero. Pedro mismo lo dice. Mire, y les digo, Hechos 10:28, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio y su casa eran gentiles, extranjeros. Por eso el Señor le mostró toda clase de animales. Usted habla, le he preguntado, porque dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó el Señor. La pregunta es, ¿existe un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los apóstoles le han dicho? En el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Ahora usted me habla del carcelente, amigo. Sustantivos colectivos tendría que decir ellos. Allí no existe. Ahora le demuestro en base a cómo bautizaba Pablo. ¿Cómo bautizaba Pablo? Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 19, verso 5, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted dice allí que el carcelero de Filipo se bautizó, pero Pablo le dice, cree en el Señor, no le dice cree en la Trinidad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Implícitamente podemos ver dentro de la Escritura cómo Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 19. Entonces Pablo no va a decir, ay, venga carcelero, yo lo bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque usted mismo dice que no existe en la Biblia, no existe eso en la Biblia, pero lo que sí existe en la Biblia es cómo Pablo mandaba bautizar o bautizaba en el nombre de Jesús. Veo que usted, amigo, con mucha pena le digo, ustedes los amigos trinitarios no tienen Biblia para tener esta clase de debates con nosotros. De verdad se lo digo, no tienen Biblia. Todo lo que yo le pregunto, usted va a decir, no está en la Biblia. Todo lo que yo le voy a preguntar, usted va a decir, no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, compañero, ¿por qué lo predicas? Es una mentira. Las mentiras te hacen estar fuera del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Yo lo invito, venga a la iglesia. Y si quiere, a la iglesia pentecostal. Y si quiere, usted me dice, venga a Nicaragua. Usted creo que está en Nicaragua, ¿no? Y yo voy y lo bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, como se bautizó el carcelero de Filipos, como se bautizó Cornelio, como se bautizaron todos en la Biblia, como se bautizó Pablo. ¿Ah? Gracias, participante Alex. Ahora sí toca su segunda pregunta del participante Henry. Me dice, ¿estás listo con tu pulgar? Ok, en 3, 2, 1, adelante Henry. Dice que Pablo bautizaba. Perfecto. Mi pregunta está basada en 1 Corintios 1:17. ¿Por qué Pablo no le presta importancia al bautismo sabiendo que en el agua es donde se lavan los pecados
a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque usted acaba de decirnos que Pablo bautizaba. Entonces ahora me tiene que explicar por qué Pablo pormenoriza el bautismo diciendo, yo no he sido mandado a bautizar. Entonces, mi pregunta es, si Pablo pormenoriza el bautismo al no bautizar a los creyentes en 1 Corintios 1:17, ¿por qué ustedes contradicen la Escritura? Entonces, mi pregunta específica, ¿por qué Pablo no le presta importancia al bautismo sabiendo que en el agua es donde se lavan los pecados a los nuevos creyentes según 1 Corintios 1:17? Pregunta abierta, Henry. Pregunta abierta, ¿no? Henry, aclara eso para no hay reclamos. Pregunta abierta, ¿no? Sí, por eso dice por qué. Ok. Pregunta abierta, no hay reclamos cuando hay pregunta abierta. Adelante, tienes 3 minutos. Participante Alex en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Amigo, mire, no lea un texto sin el contexto. Pablo no dice que el bautismo no sea importante y que él para el bautismo no tiene ninguna importancia. Lea el texto. Dice desde el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pablo bautizaba. ¿Bautizado algún otro? Ahora, Pablo dice que él no bautizaba, pero Pablo sí mandaba a bautizar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pablo no bautizaba, él mandaba a bautizar. Hechos capítulo 19, se lo voy a demostrar. Hechos capítulo 19, verso. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Y le digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo tenía ayudantes y los ayudantes eran los que bautizaban. ¿Como quién? Lucas es uno de ellos. ¿Como quién? Timoteo era uno de ellos. Los ayudantes de él bautizaban. Pero Pablo sí bautizó. ¿Y cómo fue bautizado Pablo? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo bautizaba Pablo? Ahí lo estamos viendo. En el nombre del Señor Jesús. Entonces no me digas a mí que Pablo tenía por nada el bautismo. No, amigo. Si el bautismo es para salvación, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Lastimosamente, los que no crean esto ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo. Y dice que Pablo tenía el bautismo por nada. No, por nada lo tienen ustedes, pero el bautismo es para salvación y es mandato del Señor Jesús, ¿no? ¿Qué más puedo decir? No, qué pesar, qué pesar. Ok, tiene 40 segundos. ¿Hay más? Ok. Gracias, participante Alex. Ahora toca su refutación en 3 minutos de participante Henry. En 3, 2, 1. Adelante, Henry. Como siempre, nuestros amigos unicitarios saltando como los canguros de texto en texto y los perorativos siempre por delante, ¿no? Llamándonos que no conocemos escritura, llamándonos a que nos quiere bautizar. Prepotencia total de los comentarios. Pero miren cómo esa prepotencia la Biblia la desmorona por sí sola. Porque nuestro amigo no pudo contradecir. Por eso se fue saltando a otros versículos como canguro. Miren lo que dice 1 Corintios 1:10. Pues estas preguntas son catastróficas. Pregunta dice aquí. Porque Cristo no me envió a bautizar. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cómo el Señor aquí va a venirme a decir que es porque tenía ayudante? A ver, quiero ver si 1 Corintios 1:10 dice que tiene ayudante. Tal vez tengo unos lentes yo también porque no veo. No dice. 1 Corintios 1:17, no dice orden. El que le lo discipuló, porque dice que Pablo, el evangelio fue entregado por el mismo Jesús. ¿Cómo el mismo Jesús le va a decir ahora que él no bautice? Cuando es tan importante el bautismo, que está este señor, cómo salta de texto en texto, pero no se quedó en el texto. Este es el problema de los unicitarios que parecen canguros, son buenos a saltar por todos lados. La pregunta fue, ¿Pablo le restó importancia al bautismo
ejercer ese mandamiento sobre los que está discipulando, sobre a los que está, y todavía hace un recuento, como queriendo decir, miren, yo estoy en acción, y por lo menos dice, si me acuerdo o vi a alguien más, por eso lo dice. Por eso primer lado, el mismo Pablo en 1 Corintios 1:10 le restó relevancia, le restó importancia, porque él dice, no fui llamado a bautizar. Si a mí me dicen no hagas algo, es porque no es relevante, es porque no es importante. Pero nuestro amigo Cerrato muy astutamente leyó el texto rapidito y no se quedó en la expresión no me envió a bautizar. Si no me envió a bautizar... Tiempo. Participante Henry, a ver, me parece que usted recién participa en debates. Usted ha soltado una frase diciéndonos saltando como cangures. Es un ataque a la persona. Míase, por favor. La tercera va a tener que pedir disculpas a su oponente. Tiene su segunda pregunta el participante Alex en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Gracias. Amigo Henry, en Juan capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas y les enseñaría. Juan 14, 24, Juan 14, 26. Cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todas las cosas que Jesús había dicho. Mi pregunta allí, cuando vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés, les recordó y les enseñó a los apóstoles que el bautismo que ellos deberían hacer era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí o no, o en el nombre de Jesús. Por favor, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿les enseñó y les dijo que era en el nombre del Padre? Por favor, ¿son dos opciones o es el sí o no? Aclara bien, repítelo por favor. O tiene que ser dos opciones o sí o no. No puedes mezclar ambos. Adelante, por favor. Dale, gracias. Repítelo. Dale, Hechos, Juan 14, 26. Viniendo el Consolador les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Que ellos llenos del Espíritu Santo, el Consolador les recordó que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. ¿Cómo bautizaron ellos allí, por favor? Deme una. Ok, dos opciones. Participante Henry en 3, 2, 1. Adelante, Henry, por favor. Sí, Mateo 28, 19. Entonces, en las opciones, Juan capítulo... caballero, sí, Alex, sí, ya dije, las opciones. ya dije. ¿Cuál de las dos? Mateo 28, 19. No, qué pena, digo, qué pena. Estoy hablando de Hechos capítulo 2. No estoy hablando de Mateo 28, 19. Qué pena me da con usted. Un ratito. Repita usted la pregunta para ver si he respondido mal, por favor. No. Sí. Es que no estoy hablando de Mateo capítulo 28, 19. Sí, Alex, tranquilo. Sí, Alex, tiene razón, tranquilo. Vuelve a soltar tus dos opciones y por favor, participante Henry, tiene que repetir las opciones, una de ellas la que quiere, pero tiene que repetir las opciones. Adelante las dos opciones, por favor, Alex, repítalo. Gracias. Señor Henry, en Hechos capítulo 2, vuelvo y repito, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, Jesús les dice a ellos que cuando venga el Espíritu Santo les recordaría todo lo que les ha dicho y les enseñaría. En Hechos 2, cuando ellos bautizan, el Espíritu Santo estaba allí porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Una pregunta, en Hechos 2, el Espíritu Santo les recordó y ellos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o B, en el nombre del Señor Jesús. Ok, en base a Hechos, participante Henry en 3, 2, 1. Adelante, Henry, las opciones. En Hechos, en el nombre de Jesús. Tiempo, por favor. Adelante, en 3, 2, 1, adelante. Entonces, el Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 36, le dice a la casa de Israel que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. No le dice a los gentiles, le dice a la casa de Israel. El Espíritu Santo le dice a Pedro que tiene que bautizar a toda la casa de Israel en el nombre de Jesús. Ahora, la casa de Israel, cuando escuchó, dice que se compungieron de corazón. Es decir, hubo un arrepentimiento de la casa de Israel. Y la casa de Israel preguntó, ¿cómo podemos ahora ser salvos después de haber crucificado a Jesús? Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, acusa a la casa de Israel de haber matado a Jesús. Y entonces Pedro les dice,
casa de Israel, bautícense en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados y reciban el Espíritu Santo. A la casa de Israel, mi estimado, usted me tiene que probar que en Hechos 2:38, ese Espíritu de la verdad estaba mandando a Pedro a bautizar gentiles. Pero Hechos 2:38 es claro y específico que manda a bautizar la casa de Israel en el nombre de Jesús, no a los gentiles. ¿Eso es todo? ¿Tienes tiempo? Ok, eso es todo. Ok, tiene 3 minutos para refutar su pregunta en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Gracias. Bueno, como vemos, he hecho dos preguntas al amigo Henry. El tema es el bautismo verdadero. Él expone que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi primera pregunta que le hice que si hay algún texto bíblico donde algún gentil o algún judío haya sido bautizado así, donde haya dicho yo te bautizo, o que los apóstoles hayan dicho dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que hayan dicho bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo que no existía ningún texto bíblico. Obvio, no existe ningún texto bíblico. Ahora, en la segunda pregunta, basado en Juan 14:26, Jesús le dice a ellos que cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él les recordará todo lo que Él les ha dicho y les enseñará todas las cosas. La pregunta fue, los apóstoles en Hechos capítulo 2 estaban llenos del Espíritu Santo. La pregunta fue, allí el Espíritu les recordó que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. ¿Cómo bautizaron ellos? Tuvo usted que comentar que fue en el nombre de Jesús. En estas dos preguntas, usted me ha dado la razón que el bautismo verdadero es en el nombre del Señor Jesús. Coste que ese era el debate. Usted hoy me ha dado a mí la verdad de que los unicitarios predicamos el verdadero bautismo bíblico. Y esto lo tienen que ver los señores trinitarios. Tienen que verlo. ¿Por qué? Porque el exponente que está aquí es trinitario, está reconociendo que el bautismo es en el nombre de Jesús, que no hay un contexto bíblico que diga que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o mandaron a alguien a bautizar en ese nombre. Y es más, él mismo ha dicho que fue el Espíritu mismo que les recordó a los apóstoles que el bautismo era en el nombre de Jesús. Usted mismo lo ha corroborado. Mire, vamos, en cuanto a preguntas, vamos 2-0. 2-0, vamos. Tremendo, ¿no? Esto está bueno. Yo quisiera ahorita mi tercera pregunta. Está mejor, la tercera pregunta es la mejor de todas. De verdad que sí. Pero, amigo, yo le voy a dar diga mejor, me retiro. Quiero retirarme para que no en la tercera pregunta, que la tercera pregunta lo va a acabar así, de una. Entonces, diga, me retiro, no quiero debatir más. Porque en la tercera pregunta, pobrecito, no va a tener tiempo. Gracias. Ok. Gracias, participante Alex. Toca su tercera y última pregunta, participante Henry, en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Pregunta, en Marcos 16:16, ¿la condenación es por no creer o es dos opciones? Marcos 16:16, ¿la condenación es por no creer? Opción 1. Opción 2, ¿es por no creer y por no ser bautizado? Dos opciones. ¿Cuál de las dos? ¿Me avisan? Moderador. ¿Se fue? Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Cualquiera de las dos opciones en 3. Adelante, Alex, por favor. Dale. El no creer y ser bautizado. Ojo. Usted toma el verso 16, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. En la segunda cláusula, el bautismo está implícitamente dicho. ¿Por qué? Porque en la primera cláusula está creer y ser bautizado. En la primera cláusula. Recuerde que Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, capítulo 3, voy a leerle allí. En su primera carta dice Pedro, en la Biblia de traducción actual dice,
que Dios por medio del bautismo nos salva perdonándonos los pecados. ¿Ah? Entonces usted quiere tomar la segunda cláusula y dice más, el que no creyere será condenado, pero es que la orden del Señor fue orden del Señor. Amigo, usted debe aprender que esto fue orden del Señor. El que crea y fuere bautizado será salvo. Eso es orden del Señor Jesús. Si usted no quiere obedecer, es su problema, pero no diga esta clase de cosas, muchacho. Usted es el que tiene que obedecer. En el creer de la segunda cláusula está implícitamente el bautismo, porque el Señor ya lo había dicho en la primera cláusula. Entonces, si usted no quiere creer, problema suyo. ¿Qué debe creer? Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Sí? Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. ¿Qué más dijo Jesús? Juan 8. Dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que usted debe creer, porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual él mismo cumplió. Eso es el Evangelio. Si usted no lo cree, porque usted no cree en el verdadero Evangelio, usted cree en un Evangelio donde Dios en tres personas. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual él mismo cumplió. ¿Qué prometió Dios? Venir él mismo en persona. Y ojo, dejó estipulado el perdón de pecados en su nombre. Por eso Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso quedó estipulado en los salmos, que en el nombre de Dios serían perdonados los pecados. Ojo, yo sé que usted no tiene ese conocimiento, por eso se lo estoy recordando. Eso está en el Salmo 25, si no estoy mal, donde dice que el perdón de pecados es en el nombre del Señor. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué terrible, de verdad me siento mal. ¿Por qué? Porque quieren decirle al Señor, Señor Jesús, usted está mintiendo. Es lo que ustedes están diciendo. Señor Jesús, usted está mintiendo. ¿Por qué? Porque él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si no me bautizo entonces, y no creo, entonces no me condeno. Tiempo. Qué mal, de verdad, qué mal. Gracias, participante Alex. Toca su refutación en 3 minutos, en 3, 2, 1. Adelante, Henry. John, solamente que creo que has escuchado varios apelativos que Alex ha hecho hacia mí y no has hecho ningún llamado de atención. Repite uno, por favor, repítelo, uno. ¿Sí me escucha? Repite uno. Sí, repito, un apelativo. Sí. ¿Qué dijo? Muchacho. Eso no es. Son peyorativos, porque es la intención la que transmite. ¿Sí? Ok, a ver. Mantengamos el nivel de desconocimiento, de pobre. Trinitarios no saben. Sí. Por favor, vale. Tranquilo. Ok, muchacho puede ser tomado en dos formas. Ok, bueno, se lo toma mal. Ojalá evítelo esa palabrita, por favor, Alex. Adelante, son 3 minutos para tu refutación en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Increíble. Hice una pregunta de Marcos 16:16. Miren cómo se tuerce la escritura. Marcos 16:16 dice, y el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo le pregunté a él, ¿por qué sos condenado? ¿Por no creer o por no creer y bautizarse? Y él respondió, implícitamente. ¿Qué es eso, hermanos, amigos? Responder de esa manera, implícitamente. ¿Qué es eso? Y eso es sabiduría bíblica, eso es Biblia, presumir, suponer. Eso es sabiduría, eso es ser inteligente. Las 3 preguntas han sido catastróficas, destructivas totalmente. Porque Pablo dice que no fue mandado a bautizar. ¿Cómo Pablo no va a mandar a bautizar si es algo tan importante? Imagínense usted, y él dice, no, es que mandaron a bautizar a sus discípulos. Pero yo no estoy hablando de los discípulos, estoy hablando de Pablo. Pero como siempre, la salida por la tangente. Se le dijo, dame un texto en donde un gentil bajo la ley de la piedad esté bautizado en el nombre de Jesús. No lo probó. Solo me ha probado gentiles que son prosélitos o piadosos. Es increíble y me sobo la cabeza. No sabe el Señor qué es un prosélito y qué es un piadoso. No sabe qué es un prosélito. No sabe qué es un piadoso.
Si es un piadoso o es un prosélito, es alguien que se ha convertido a una religión. Y esos gentiles convertidos a la religión de la judaica, por eso es que se bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso es que ustedes siempre van a ver que la escritura siempre les llama prosélitos o piadosos. Entonces, dice él, implícitamente está incluido en la final de marcia de creer. Y el creer está la salvación. Y una vez que yo creo y yo acepto a Jesús por convicción, yo procedo a ser bautizado. ¿Y por qué soy bautizado? Porque Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Cuando yo me bautizo, soy discípulo de Jesús y doy testimonio y dejo al viejo hombre y doy una confesión pública de que ahora yo soy seguidor de Cristo y soy seguidor de Cristo. Porque la salvación está en creer. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiempo. Gracias, participante Henry. Ahora toca su última pregunta del debate del participante Alex en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Amigo Henry, usted nos dijo que Efesios 4:6 está aplicado a Mateo 28:19. Eso fue su argumento. Yo le hago una pregunta. Efesios 4:5 dice, Efesios 4:5, perdón, dice un Señor, una fe, un bautismo. Pablo le habla de ahí a los efesios. Pablo, hablándole a los efesios, dice que fueron bautizados. Como usted dice que es aplicado a Mateo 28:19, un Señor, una fe, un bautismo. En los efesios de la iglesia en Éfeso, en Hechos 19, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o fueron bautizados en el nombre de Jesús. Escójame una, por favor. ¿Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o fueron bautizados en el nombre de Jesús? Ok, según el texto narrado, participante Henry en 3, 2, 1. Adelante, Henry. Dice Hechos 19, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús en el versículo 4. Ahora, nuevamente, mis 3 minutos, ¿me confirma? ¿Listo? Ok. Adelante, Henry. Perfecto. Lo que pasa que de nuestro amigo nuevamente me vuelve a leer gente que está bajo la piedad de la ley de la Torá. Porque Juan solo bautizaba a la casa de Israel y a los prosélitos o piadosos. ¿Por qué? Porque ningún gentil se puede juntar con un judío. Él me tiene que demostrar que estos gentiles de Éfeso, Juan los bautizó. Miren ustedes la locura, miren esta inconsistencia. ¿Cómo es que los gentiles no se pueden juntar? ¿Cómo es que los judíos no se pueden juntar con los gentiles? Y vino Juan el Bautista y bautizó gentiles de Éfeso. No, señor. Pablo bautizó a estos que eran discípulos. Y estos discípulos ya estaban bajo la ley de la piedad de la Torá. Ese era su fe al momento que fueron bautizados. Su fe de esta gente no estaban bajo la ley de la piedad de la gracia. Usted me tendría que probar que estos gentiles se bautizaron estando bajo la piedad de la ley de la gracia. Pero esos gentiles no estaban bajo la piedad de la gracia. Ellos estaban bajo la piedad de la ley de la Torá. Por eso es que ustedes mezclan todo y dicen todo Éfeso, todos los gentiles, porque no conocen el contexto. Usted estaba hablando hace rato de darle contexto al texto. Pues le vamos a dar contexto al texto que está acá. Porque dice, en que los discípulos, dice, encontró a unos ciertos discípulos, ya eran discípulos. Entonces les digo, recibiste el Espíritu Santo. No hemos escuchado hablar de Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Estos gentiles estaban bajo la piedad de la ley de la Torá, Señor. No estaban bajo la ley, bajo la piedad de la ley de la gracia. Usted me tiene que probar que estos gentiles estaban bajo la piedad de la gracia y me tiene que probar que un gentil fue bautizado sin ser judío por Juan el Bautista. Usted me tendría que probar que Juan el Bautista bautizó gentiles. Imagínate tú, Juan bautizando a esos gentiles. Estos señores, discípulos, eran gentiles que estaban bajo la piedad de la ley de la Torá. Por eso.
Ok, gracias participante Henry. Ahora toca sus 3 minutos de refutación en 3, 2, 1. Adelante, Alex. Ay, qué pecado, de verdad. Amigo, en su argumento usted dijo que Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, estaba aplicado a Mateo 28:19. Yo le pregunté que si los de Éfeso, como usted dice, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted dijo que estaba aplicado un bautismo estaba aplicado a Mateo 28:19. Por eso le pregunté si ellos habían sido bautizados en Éfeso en el nombre del Padre, del Hijo y del en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19 o Hechos 2:38. Usted en mis 3 preguntas ha tenido que reconocer, uno, que el contexto o el cumplimiento de los apóstoles hayan mandado a gentiles o a judíos a bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no existe, que no existe ningún bautismo. Usted mismo lo dijo, lo confesaste con tu boca. 2, en mi segunda pregunta, tuviste que argumentar que el Espíritu Santo le recordó a los apóstoles y les mandó a los apóstoles a bautizar en el nombre de Jesús. Has dado mi argumento. 3, dijiste en tu argumento que Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, se refería a Mateo 28:19, Efesios 4:5. Pero resulta que al preguntarte, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al preguntarte en el contexto Hechos capítulo 19, ¿cómo fue bautizada la iglesia en Éfeso? Si en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tuviste que confesar que fue en el nombre de Jesús. Sea que hayan sido prosélitos o sea que hayan sido gentiles, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Y termino. Amigo, usted mismo ha confesado que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús. Usted mismo lo ha confesado. Ojo, no he tenido yo nada más, solamente en las preguntas. Usted ha confesado, 1, el bautismo para la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no está en la Biblia. Usted mismo lo ha confesado. 2, que el bautismo, tanto para gentiles como judíos, es en el nombre de Jesús. Que eso sí está en la Biblia y que fue el mismo Espíritu Santo que le recordó a los apóstoles que así deberían bautizar. Y les recuerdo que el Espíritu se llama Jesús. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo dijo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo no he tenido necesidad de decir nada más, por eso me gustan los debates. ¿Por qué? Porque en las preguntas se conoce quién es quién.